doy la palabra a Juan Molinaro. Muchísimas gracias, François. Gracias desde luego a mis compañeros del Colegio de México y sobre todo por la generosidad de seguirme manteniendo como de casa tras haber sido estudiante, alumno y posteriormente profesor de esta institución a la que tanto queremos los egresados y los profesores de ella. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Es en efecto la segunda de estas reuniones que tengo el placer de compartir con Manuel Camacho y con doña Rosario Green. Y hoy nos convoca no la exposición de las plataformas, sino un tanto el análisis de los resultados. Yo quisiera entonces tocar dos temas, uno muy breve que sería una especie de planteamiento previo y entrar en un segundo a ver estos resultados. El planteamiento breve es recordar algunos aspectos de la democracia, un concepto sumamente complejo, del cual se puede entrar de diversas maneras, muchas de las cuales nos enseñaron aquí, algunas de las cuales después algunos tratamos de enseñar. Voy a elegir una forma, tres momentos en los cuales la democracia tiene diversas formas de manifestarse, alrededor del pivote de lo que es la jornada electoral o el momento electoral de una democracia. Primero es la campaña, y la campaña sirve su propósito cuando logra mostrar las diferencias fundamentalmente de los políticos que aspiran a obtener un cargo de poder público, una representación pública, que quieren mostrar qué es lo que quieren, qué es lo que proponen, qué es lo que son, de dónde vienen. Las campañas son divisivas y hemos visto una campaña en México como en pocas ocasiones clara y fuerte. Fue una campaña que nosotros hemos llamado de contraste, es una campaña en donde sin duda alguna hubo muchas propuestas y hubo mucho debate ideológico. Por primera vez aparecen en México organizaciones de la sociedad civil, como nos gusta llamarle a ese tipo de organizaciones, dedicadas exclusivamente a analizar, evaluar, divulgar, criticar, exponer las ideas, las propuestas que los candidatos y los partidos presentan ante la sociedad. Yo creo que debemos darle la bienvenida a ese tipo de apariciones. Pero las campañas competitivas obviamente no vienen sin división. Y de hecho el propósito final de las campañas es por un momento dividir a la sociedad para que se pueda contar quién respalda a quién. La tarea de unificar es una tarea posterior. Ese segundo momento, una vez que en las campañas a través de sus mensajes han logrado organizar a la sociedad dividiéndola por sus preferencias, por el apoyo a un candidato o a otro, por el apoyo a un partido o a otro, da lugar a un momento estrictamente ciudadano. Los ciudadanos no nada más ejercen su soberanía el día de la elección, pero es el momento cumbre de ejercicio de la soberanía ciudadana. El momento en el cual, después de haber escuchado a los candidatos, a los políticos, decir qué son, qué quieren, para qué quieren el poder, adjudica su voto, su parte de la soberanía a uno o a otro. En México lo hicieron más de 40 millones, 42 millones de ciudadanos en una jornada que todos los contendientes y todos los observadores consideraron que fue ejemplar. Sin excepción, los representantes de todos los candidatos presidenciales, la noche del 2 de julio, declararon que se había vivido una jornada ejemplar. Sin excepción. Todos lo declararon así, lo señalaron también la mayor parte de los observadores, los medios de comunicación y sobre todo los ciudadanos, que realmente participaron en un nivel bastante satisfactorio para sistemas democráticos en donde el voto es un derecho y no una obligación. Cerca del 60% de los mexicanos participaron en esta jornada cívica. Y eso da lugar a un tercer momento. Una vez que se sabe qué es lo que decidió la ciudadanía, pues viene un momento de los políticos. Es la política que busca unir y decidir. Hacer las dos cosas. Unir después de que las campañas tienden a dividir a la sociedad y decidir con el poder que la mayoría de los ciudadanos le otorga a una u otra organización política, a uno u otro candidato. Dicho esto, yo debo decir que la campaña de 2006 es probablemente una de las campañas más
quintesencialmente, más típicamente democráticas que hemos vivido en México. Tuvo todas las características que una campaña democrática debe tener. Entre otras, la pluralidad de conceptos expresada de muy diversas maneras en muy diversos foros. Fue una campaña intensa, fue una campaña que utilizó todos los instrumentos de comunicación política típicos de las campañas democráticas. A veces en México no estamos todavía acostumbrados a recibir ese tipo de comunicación política. Paso ahora a ver los resultados. Lo primero que hablaré de los resultados es que, bueno, nos falta conocer algunos aspectos del cómputo final. Al salir de mi partido hace un rato, quedaban todavía 500 casillas por decidirse, pero ya se habían contabilizado el 99.50 y tantos % de los votos. Felipe Calderón tenía 14.902.000 votos, Roberto Madrazo 9.257.000, Andrés Manuel López Obrador 14.712.000 votos, es decir, una mayoría favorable a Felipe Calderón de cerca de medio punto porcentual o de cerca de 200.000 votos. Quedan 500 casillas que provienen ellas de los distritos de Tijuana, Morelia, Guanajuato, Chihuahua, Nogales, Hermosillo y San Juan del Río. Todo hace prever que en todo caso la margen que se tiene en este momento se ampliaría ligeramente, porque no son tantas casillas, debido a que estas provienen de lugares en donde el apoyo ha sido mayoritariamente para mi partido, el Partido Acción Nacional. Eso cerrará la etapa de cómputo de la elección presidencial y después tendrán que seguir en un procedimiento ya muy ordenado por un código electoral que ha sido probado en varias ocasiones, los cómputos de diputados y posteriormente los cómputos de senadores, y con eso se integrará la nueva representación federal en el Ejecutivo y en el Legislativo para los próximos años. Pasando de este recuento de qué es el resultado, qué tenemos a la vista, hay que ver qué nos dicen, y aunque es muy temprano para hablar de qué expresan estos resultados electorales, yo creo que sí podemos hablar de algunas cosas que sí son muy evidentes. Por lo pronto, cuando hablamos de esa diversidad, se expresan una división en México que tiene que ser atendida desde todos los puntos de vista, pero también, desde luego, incluyendo principalmente el político. Hay una división norte-sur en México. Quien vea un mapa de los resultados electorales y le dé las coloraturas que corresponden a los diferentes partidos, encontrará que hay una clara división norte-sur. Y esa división norte-sur viene acompañada por una diferenciación de clase menos fuerte, pero también visible en el análisis electoral que seguramente académicos de instituciones como estas harán, y que expresa finalmente posiciones ideológicas o programáticas distintas. Hoy vemos en México que las elecciones han expresado una diferencia ideológica que existe en este país. Eso es algo que en primer lugar debemos reconocer. Reconocer en el sentido de identificar y de aceptar como un hecho de nuestra vida social, como una de las características específicas de este momento histórico que vivimos. Y la expresión clara de esas diferencias ideológicas, finalmente creo que viene a perfeccionar en muchos sentidos el sistema de partidos mexicano. Yo creo que eso habrá que esperar a que investigadores como los del Colegio de México hagan su tarea para conocer un poco más, pero encuentro una clara conexión entre esa expresión geográfica del voto, su conexión social, sociodemográfica, y una expresión ideológica que me parece van unificadas. Finalmente tenemos que ver que también dan acceso a dos nuevos partidos. El sistema electoral mexicano, como todos, es imperfecto. Tiene virtudes, tiene defectos, no hay un sistema perfecto, nunca lo habrá. El sistema mexicano tiene
sin duda alguna que revisarse en su sistema de partidos, pero cuando menos tiene una ventaja. Tiene puertas de salida y puertas de entrada. Las puertas de salida, por cierto, a veces no están muy claras, pero sí hay acceso a nuevas organizaciones ideológicas que pueden en un momento dado presentarse ante el electorado y reclamar una nueva posición en el sistema de partido. Hoy tenemos, todo lo parece indicarlo así, 2 nuevos partidos en el escenario político de México. Y por último, más que escribir lo que hacía bote pronto, a unas cuantas horas de que la jornada se ha realizado, y realmente muy cansado, como para hacer un análisis más agudo o más reposado, pasaría a ver qué clase de retos está planteando el resultado electoral que vemos aquí. Y el primero de los retos, pues ya lo sabemos, es el reto de gobierno dividido. México vivió durante décadas bajo sistemas de gobierno unificado y sistema de partido hegemónico, donde el partido en el Ejecutivo tenía mayorías muy consolidadas en ambas cámaras del Poder Legislativo y en el resto de las estructuras de representación política mexicanas, tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal. Eso ha quedado atrás, hay un mosaico de pluralismo político, ideológico, organizacional muy complejo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Vamos a entrar a la segunda edición de lo que los politólogos llaman un gobierno dividido, es decir, un gobierno en el cual el Poder Ejecutivo no cuenta con una mayoría de su propio partido en el Congreso. ¿Será esto una repetición de la misma experiencia de gobierno dividido que hemos tenido? Creo que no. Y creo que hay 2 razones importantes que nos señalan a las diferencias entre los retos de este gobierno y los retos del gobierno que sale. La primera de ellas es el propio gobierno que sale. Hay experiencia. Los partidos del gobierno y los partidos en la oposición hemos vivido ya 6 años de una experiencia que antes fue inédita. Hoy sabemos que es lo que ocurre cuando los procesos de formación de leyes y de construcción de las agendas de gobierno se enfrentan a un Congreso en donde no se tienen mayorías. Y hemos podido obtener algunos resultados favorables aún en ese contexto y algunos resultados insatisfactorios. Y de esas experiencias creo que todos podemos obtener aprendizajes, quienes estén en la oposición y quienes estén en el gobierno. Segundo punto. Felipe Calderón planteó desde hace tiempo que ante la eventualidad de un resultado electoral de esta naturaleza, que era relativamente previsible, dado lo que todos conocíamos, era indispensable buscar de inmediato la formación de una coalición mayoritaria en las cámaras legislativas. Eso implicará, desde luego, la incorporación de puntos de agenda, de puntos de programa, de otros actores y de otros grupos políticos con capacidad de decisión en el Congreso al propio programa de gobierno. Esa es una de las alternativas fundamentales que se tienen en un esquema de gobierno ejecutivo, o sea, de separación de poderes, de poder ejecutivo separado del poder legislativo. En síntesis, apenas a unas horas de que la jornada electoral haya terminado, encuentro yo que si todos los actores políticos, y eso no solamente incluye a los miembros de los partidos políticos, sino a los medios de comunicación, a los intelectuales, a las organizaciones ciudadanas, a las organizaciones intermedias, a las formas de representación corporativa que la sociedad tiene, actuamos siguiendo el camino de las leyes y de las instituciones. La experiencia de 2006 será probablemente una de las experiencias políticas que mayor fuerza y profundidad le den a el sistema político mexicano. Y si eso se logra, servirán para que la sociedad sea mejor servida por su política. Ojalá sea así. Creo que hay las condiciones para que esto se realice. En el discurso político de los partidos se escuchan mensajes diferentes que habrá que ir atendiendo con mucho cuidado, con esmero, con respeto. Y si todo se conduce, insisto, por este camino, vamos a tener una democracia más robusta.
después de la jornada electoral que antes de ella. Muchas gracias.